¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Comando Salvador Freixedo Nocturno. Estas emisiones de casi todos los martes donde en este canal, Los Herederos de Freixedo, analizamos diferentes creativos y poco a poco hemos ido incorporando, por ejemplo, la información de Jacobo Greenberg. Y ahora toca el turno de que continuemos con la información derivada del gran Andreas Faber-Kaiser. Recuerden que la norma de este canal es 2 directos de Freixedo, 1 de Faber-Kaiser. 2 directos de Freixedo, 1 de Jacobo Greenberg. Y hoy toca que recordemos al gran investigador, posiblemente al mejor investigador del fenómeno OVNI, Andreas Faber-Kaiser, de fenómeno OVNI, de los misterios de la conspiración y también de lo paranormal. Alguien que todo indica dio su vida por estos temas y que siempre es conveniente recordar, sobre todo para que las nuevas generaciones entiendan de que estos temas siempre llevan un peligro implícito, de que estos temas, aunque son de entretenimiento, pues a veces uno se va jugando la vida por hablar y por creer en estas cosas. Quiero saludar a todos aquellos que ya nos están saludando y conectándose al chat de YouTube. Muchas gracias, mi estimado Osvaldo. Gracias por estar aquí con nosotros y a la gente Radio Caballo de Troya. Recuerden, radiocdt.com es la mejor opción para disfrutar de estas transmisiones cuando están en la calle, cuando no tienen wifi, cuando están ocupados. Pues la mejor opción es radiocdt.com. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando en todas las plataformas. Y bueno, para recordar a Andreas Faber-Kaiser, porque siempre es bueno regresar a los orígenes de cada uno de los personajes que analizamos aquí, precisamente en Comando Salvador Freixedo, quiero ver junto con ustedes un video que se llama La vida y el triste final de Andreas Faber-Kaiser, de este canal que precisamente se llama así, La vida y el triste final. Este es un canal de biografías que, bueno, decidió hacer un homenaje en su capítulo 219 al gran Andreas Faber-Kaiser, porque nunca hay que olvidarlo, porque siempre hay que recordarlo como quien fue, el mejor investigador de la temática OVNI. Con este video comenzamos y luego vamos a ver lo que se puede considerar la mejor entrevista que le hicieron a Andreas Faber-Kaiser. ¿Por parte de quién? Por parte del doctor Jiménez del Oso. Puro grande vamos a analizar el día de hoy. Comenzamos, amigos, comenzamos. Faber-Kaiser nació en 1944 en la ciudad de Barcelona, aunque su familia era de origen alemán. Desde muy joven se sintió atraído por los temas que desafiaban el conocimiento oficial: los enigmas de la historia, las civilizaciones desaparecidas, la arqueología prohibida y el fenómeno OVNI. Con el tiempo se convertiría en uno de los investigadores más conocidos y también más polémicos del ámbito del misterio en lengua hispana. ¿Por qué más polémicos? Porque Andreas Faber-Kaiser se atrevía a decir lo que muchos no se animaban. Porque incluso él hacía una autocrítica muy fuerte a la temática del misterio y a sus investigadores. Porque en varias ocasiones se atrevió a asegurar de que entre el mundillo de los investigadores había de repente personas que estaban haciendo doble juego, una especie de agentes dobles, y que sobre todo las autoridades, los gobiernos, se inmiscuían en estos temas para contaminarlos o bien para distorsionarlos. Era licenciado en Filosofía y Letras y en 1972 recibió el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial por su estudio Repercusión de la astronáutica en la vida del hombre. Fíjense, amigos, acaban de recopilar una foto que es muy difícil de conseguir en este video. Está Andreas Faber-Kaiser junto con Erich von Däniken, dos grandes precisamente de estas temáticas. Las fotos de Andreas Faber-Kaiser son muy difíciles de conseguir. Afortunadamente, uno de sus hijos se está dedicando a rescatar todo ese material y a subirlo a las redes, lo cual siempre vale la pena agradecer. Aunque no era astrónomo ni ingeniero, su enfoque interdisciplinario le permitió abordar los misterios del universo desde una óptica filosófica y humanística, lo que marcaría luego toda su obra. En 1976 fundó la mítica revista Mundo Desconocido. La revista Mundo Desconocido, no confundir con el canal de JL, de José Luis, de Mundo Desconocido. Hemos hablado muchas veces de esa situación cuando hablamos de Andreas Faber-Kaiser, porque siempre hay que aclararlo. El dueño, el autor original de la frase Mundo Desconocido relacionada al misterio no fue JL, fue Andreas Faber-Kaiser, a la hora de que fundó precisamente esta revista. Y con el tiempo se transformaría en una de las publicaciones más influyentes de su género a nivel mundial.
Desde allí se impulsaron teorías sobre contactos antiguos con civilizaciones extraterrestres, conspiraciones científicas, arqueología no oficial y fenómenos inexplicables. Es decir, en la revista de Mundo Desconocido nació todo lo que hoy manejamos como la cultura del misterio. Aquí están los orígenes, al menos en el ámbito pues de todo lo que tenía que ver con las publicaciones, ¿no? con lo que era la prensa. En ese mismo espíritu, en 1992 fue pionero en introducir la ufología como campo académico en España, dictando un curso especializado en la Universidad Complutense de Madrid. Escribió... O sea, Andreas Faber-Kaiser fue uno de los pioneros que trataron de llevar estos temas a las universidades, que trataron de que la academia volteara a ver estos temas como algo serio, como algo digno de ser investigado. Lamentablemente, pues no viviría mucho para darle seguimiento a todos esos proyectos e inquietudes. Son más de una docena de libros, entre los que se destacan Jesús vivió y murió en Cachemira, donde propone que Cristo no murió en la cruz, sino que sobrevivió a la crucifixión y vivió hasta edad avanzada en el Himalaya. También Pacto de Silencio, Las nubes del engaño y El muñeco humano, entre otros. Posiblemente, amigos, muchos especulan que fue este libro, El Pacto de Silencio, el que precisamente le costó la vida a Andreas Faber-Kaiser. Dice mi estimado Carlos, pero mi estimado Monster, el mejor investigador del fenómeno ovni es Jaime Maussan. Creo que los demás no le llegan a los talones, mi estimado Carlos. Imagínense si esto no lo dijeras con sarcasmo, pues estaríamos en la lona, en la temática del misterio. Fíjense cómo Maussan tuvo grandes maestros en un momento. Todos estos grandes hombres, por ejemplo, los dos que vamos a recordar esta noche en Latinoamérica, madrugada en España, Andreas Faber-Kaiser y el doctor Jiménez del Oso, hasta cierto punto influyeron en Jaime Maussan. Y qué triste es ver que el actual Jaime Maussan, como tú bien dices, e irónicamente obviamente, no le llega a los talones a ninguno de los dos. Tan buenos maestros que tuvo y jamás va a poder superarlos. En este caso, el alumno no pudo superar a los maestros. Su obra fue siempre provocadora, apuntando a cuestionar los dogmas tanto religiosos como científicos. Sin embargo, quizá el episodio más inquietante de su vida comenzó en los años posteriores a su investigación sobre el síndrome tóxico que afectó a más de 60.000 personas en España en 1981. El famoso caso del aceite de colza. Tengan paciencia, amigos. A estos directos de Faber-Kaiser les faltan muchas emisiones. Prácticamente vamos en la 6ª emisión en este programa de Comando Salvador Freixedo hablando de Faber-Kaiser. Vamos a hacer muchos directos hablando de él porque hay mucho que aprender y sobre todo tenemos que entender qué fue lo que al final lo llevó a una muerte trágica debido a la enfermedad del SIDA, que muchos piensan fue inoculada, que muchos piensan fue una especie de artimaña para contagiarlo. Mientras que la versión oficial atribuía la intoxicación masiva al consumo de aceite de colza adulterado, Faber-Kaiser sostuvo que se trató de un experimento encubierto de guerra química, posiblemente impulsado por intereses militares internacionales. Según él, varios investigadores que intentaron seguir esa pista murieron en circunstancias sospechosas, incluido su amigo y colega, el periodista argentino Alejandro Viñati. Fíjense, muchos murieron a partir de este caso, e incluso y posiblemente él. Dice mi estimado Carlos, pero que él no era buenísimo, hizo grandes investigaciones. Andreas Faber-Kaiser, claro que sí, y en su momento, en sus orígenes, Jaime Maussan también. Hay que reconocerlo. Los inicios de Jaime Maussan fueron espectaculares. Fue una persona que llegó rompiendo esquemas, sobre todo aquí en México, de donde es originario, pero que lastimosamente poco a poco, a raíz de sus negocios, a raíz de otros intereses, a raíz de contratos con televisoras, fue perdiendo su vocación. Algo totalmente diferente a lo que le ocurrió a Faber-Kaiser, que a pesar de ser famoso, a pesar de tener gran éxito en la radio sobre todo, y el haber tenido presencia literaria y empezar a forjarse una imagen como el mejor investigador del fenómeno ovni, que muchos consideran sí lo logró en su momento, pues esto le costó la vida. Mientras que Jaime Maussan, en la actualidad, rebosa de vida. Y sobre todo, rebosa en billetes. A uno le costó la vida hablar de estos temas y al otro le ha costado tener fortuna. Así es la vida de caprichosa, dice la canción. Viñati, que era íntimo amigo de Faber-Kaiser y también investigador del misterio, había muerto en forma repentina en Caracas, Venezuela, el 3 de agosto de 1983, con solo 48 años, mientras trabajaba en una de sus investigaciones. En octubre de 1993,
Faber-Kaiser publicó lo que sería su último artículo, titulado Confesiones de Andrea Faber-Kaiser entre la vida y la muerte. Este artículo en próximas emisiones de Comando Salvador Freixedo, por supuesto que lo vamos a leer completo, porque se puede considerar que es el testamento de Andrés Faber-Kaiser, donde reveló que era portador del virus VIH. Afirmó no saber cómo se había contagiado y sugirió que su enfermedad podía estar relacionada con su investigación sobre el síndrome tóxico. Su tono era sombrío, casi premonitorio, y muchos lectores interpretaron el texto como una despedida. Una despedida, un testamento, un grito desesperado, una especie de manifiesto previo a partir de esta realidad, ¿no? A irse de esta realidad. Faber-Kaiser falleció pocos meses después, el 14 de marzo de 1994, en el hospital de Can Ruti, en Badalona. Hasta el día de hoy, las opiniones sobre su muerte están divididas. Para algunos fue solo una coincidencia trágica, para otros fue el capítulo final de una vida dedicada a revelar verdades ocultas. Exactamente, miren, si la muerte de Andrés Faber-Kaiser no hubiera estado rodeada por un montón de circunstancias y por un montón de cuestiones que lo pusieron en riesgo, pues entonces uno entendería que, bueno, se contagió del VIH, tuvo SIDA y murió, como miles, como cientos de miles de personas en esa época. Aquí el problema es todos los callos que había pisado, todos los secretos que había revelado, todos los problemas en los que se había metido. Dice mi estimado Carlos, lamentablemente Jaime Maussan se vendió prácticamente y por eso ya no va a ser mi ídolo. Nos ha decepcionado a muchos. Afortunadamente, Carlos, hay mucho mejores investigadores en la actualidad que Jaime Maussan. Y hay otros que dejaron un gran legado y un gran ejemplo sobre todo eso. Y por eso es que en este canal le dedicamos cada cierto tiempo un directo a Faber-Kaiser, para que gente como él no se pierda. Necesitamos más Faber-Kaisers y menos Jaimes Maussan. Triste que lo diga una persona que es de México, al igual que Jaime, ¿no? Un saludo a mi estimada Anabel, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida al directo. Recuerden, amigos, que tenemos una encuesta. Mi estimado Titi, gracias por ser un nuevo suscriptor del canal, bienvenido a este espacio que se llama Los Herederos de Freixedo. En este canal analizamos, recuerden, temas de Salvador Freixedo, temas de Faber-Kaiser y temas de Jacobo Greenberg. Vean cómo estamos subiendo la apuesta del contenido. Muchísimas gracias porque la verdad nos está yendo muy bien. Gracias a ustedes. Recuerden, amigos, que tenemos una encuesta corriendo en el chat de YouTube. Por favor, participen. Y también tenemos un reto. En caso de que en el transcurso de esta hora llegue un super chat, nos extendemos una hora más. Triste el final de Faber-Kaiser, incierto, y hasta cierto punto hay mucha melancolía en esta historia, ¿no? A pagar el precio por ello. Al momento de su muerte, Andreas Faber-Kaiser tenía solamente 49 años. 49 años, amigos. O sea, esto en términos de edad actual es bastante joven. Bastante joven. En la actualidad la gente de 60 años se ve bastante bien, no se diga la gente de 50. Pero bueno, lamentablemente a veces meterse en este tipo de temas de manera tan intensa, tan apasionada, nos pone en una situación de riesgo. Y por eso es que muchos dicen y afirman que posiblemente eso fue lo que le costó la vida al gran Andrés Faber-Kaiser. Pero obviamente no nos vamos a quedar con una melancolía. Queremos recordar a Faber-Kaiser en su plenitud. Queremos recordarlo en lo que posiblemente sea la mejor entrevista que le hicieron. 1980, Radio y Televisión Española. Doctor Jiménez del Oso, entrevistando a Andreas Faber-Kaiser. Dice mi estimado Carlos, ¿usted como conocedor cree que sí tengan naves espaciales en el Área 51? Yo pienso que en un momento dado sí las tuvieron, o tuvieron algo de origen desconocido, pero que en la actualidad eso ya no está ahí. O sea, se ha hablado tanto de ese lugar que sería una estupidez mantener los secretos ahí. Muy probablemente ya los hayan movido a otro lado, ¿no? Muy bien, pues amigos, nos vamos a deleitar con este documento. La mejor entrevista que le hicieron a Faber-Kaiser, porque es el mejor escenario, porque es el mejor investigador, y obviamente se tocaron todos los temas. Continuamos con el directo. Durante un congreso, el primer Congreso Nacional de Ufología que se celebró en Barcelona el 3 de diciembre de 1967, un
Un amigo e investigador del tema de los ovnis dijo textualmente estas palabras. Presten atención. Esta fue una frase demoledora que dio Faber-Kaiser enfrente de toda la comunidad del misterio de España, para que vean de qué tipo de persona estamos hablando en este directo. La CIA está intentando controlar la fenomenología extraterrestre y la fenomenología parapsicológica como nunca antes había estado haciéndolo. Por ejemplo, hay en esta sala por lo menos 2 personas que yo haya visto, acaso 3, que actualmente están siendo pagadas por los servicios de inteligencia americanos. O sea, enfrente de toda la comunidad del misterio, porque era un congreso del misterio en Barcelona, Faber-Kaiser se atrevió a decir, aquí en este lugar hay al menos 2 personas que a mí me conste que la CIA les está pagando para venir a intoxicar los temas del misterio. Todo el mundo empezó a voltear a verse como cuando Jesús dijo, aquí uno de ustedes me va a traicionar, y todos empezaron a voltear y ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? En ese momento muchos especularon que Andrés Faber-Kaiser posiblemente se refería a JJ Benítez. Y desde antes de esa fecha y después de esa fecha muchos han pensado que Juanjo Benítez, que JJ Benítez, a quien también nosotros admiramos, tenemos un canal ahí que se llama Mi Padre es Azul, dedicado a él, pues muchos piensan que era un doble agente y que por eso él recibía tanta información privilegiada para sus libros. ¿Andrés Faber-Kaiser posiblemente se refería a él? No lo sabemos. Nadie se atrevió a preguntárselo, o al menos nunca quedó 100% claro. Y muchos de ustedes son grandes y buenos amigos de ellos, y les están pasando informaciones amistosas que ustedes no saben a dónde van a parar en realidad. Estas palabras, que significaron un auténtico revuelo en ese primer Congreso Nacional de Ufología, fueron dichas por Andreas Faber-Kaiser. Ahí es Andreas Faber-Kaiser, amigos, en plenitud, en su mejor momento, muy tímido, ¿eh? Recuerden que él siempre era muy tímido, muy introvertido. Él era mejor entrevistador que entrevistado. Él era mejor anfitrión que invitado. Pero, pues, debido a su talento, debido al éxito de sus libros, debido a que precisamente era el amigo de todos, pues aún a pesar de ser bastante tímido y introvertido, pues le tocaba asistir a este tipo de escenarios. Dice mi estimado Carlos, la verdad es que Faber-Kaiser estaba chavo para la época. Con esa frase se les echó encima. Es que miren, amigos, a veces conviene en esta vida saber cuándo callarse. Pero a veces también en esta vida es necesario no callarse. Sobre todo en la actualidad, que nos tienen tan cooptados con las cosas que podemos y no podemos decir. En esta era del siglo XXI, en plena era informática, con inteligencia artificial, YouTube, Internet, hay muchas cosas que no se pueden hablar. Hay temas tabú. Hay descripciones que no se pueden decir. Y muchos por conveniencia callamos o modificamos el lenguaje y lo convertimos en un metalenguaje. A veces a las cosas hay que decirle como son. Duélale a quien le duele. Pésele a quien le pese y obviamente sufriendo las consecuencias. Ese era el tipo de personas que precisamente del tipo de personas que era Faber-Kaiser. Dice mi estimado Topside, Monster, te quería preguntar, bueno, a lo mejor ya hablaste al respecto, pero ¿qué piensas de la esfera de Colombia? Mi estimada Topside, en el canal de Lo Extraordinario tenemos un serial analizando el caso desde que comenzó, y el próximo viernes no, porque es mi cumpleaños y no voy a hacer directo ese día, muy probablemente el próximo jueves en la noche, para compensar el directo que no vamos a hacer el viernes, voy a hacer un directo largo, sobre todo en Mi Padre es Azul, y luego nos vamos al Extraordinario porque hay novedades de la esfera de Colombia, pero eso es en el canal de Lo Extraordinario, ¿ok? Aquí estamos hablando de Faber-Kaiser. Kaiser es un hombre que no dice las cosas alegremente. Todos los que le conocemos y hemos seguido su obra sabemos que actúa con razones, que actúa con objetividad y que sus palabras son fundamentadas, no son gratuitas ni mucho menos. No sería necesario, pienso yo, presentar a Andreas Faber-Kaiser, pero tal vez alguno de ustedes, no habitual a los temas que componen el Más Allá, lo reconozca. Andreas Faber-Kaiser es de origen alemán, nacido en Barcelona, dirige actualmente... Por eso su apellido tan diferente, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, Faber-Kaiser, y luego de repente en los podcasts que su hijo, Fergie Faber-Kaiser, ¿sí se llama Fergie, su hijo? A ver, porque a veces el rollo con los nombres, amigos, ustedes disculparán, pero yo ya empiezo a estar también un poco mayor.
No, no tanto. Hablo de tantos temas y de repente manejo tanta información que me confundo bien gacho. A ver, ¿cuál es el nombre del hijo de Andreas Faber-Kaiser? Faber-Kaiser tuvo varios hijos, pero sobre todo uno de ellos se está dedicando a recuperar todo lo que es la multimedia y todo lo que es el legado de Andreas Faber-Kaiser. Aquí está, se llama Fergie Faber-Kaiser. Aquí está. Yo los invito a que por favor visiten el sitio oficial del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde precisamente se están retransmitiendo, recuperando y restaurando los podcasts emblemáticos de Andreas Faber-Kaiser gracias al trabajo precisamente de su hijo, ¿ok? Que se llama Sergi Faber-Kaiser. Aquí se están recuperando. Voy a dejar el enlace de este blog, de este sitio web, donde están la mayoría de los audios restaurados de Andreas Faber-Kaiser. Es un gran acervo, hay que apoyarlo, porque aunque su hijo no es periodista, pues está haciendo la labor de rescatar todos los contenidos de su papá. Y por eso es que muchos dicen, bueno, pues Faber-Kaiser como que no suena muy español. Es porque es de origen alemán, pero él prácticamente es español, habla catalán, es de Barcelona. Por eso muchas veces, a veces de sus entrevistas pues parecen como en español, pero no se entienden, porque su principal contenido multimedia lo hizo en catalán. Desde hace varios años, una revista especializada en estos temas, Mundo Desconocido, y ha escrito a lo largo de este tiempo... La revista de Faber-Kaiser se llama Mundo Desconocido. Fue JL el que después tomaría ese nombre para su canal de YouTube, que tanto conocemos y que tanto analizamos en lo extraordinario. Mundo Desconocido. .es. Recuerden, el nombre original es de Faber-Kaiser. De libros, algunos de ellos francamente interesantes, yo diría que todos, pero muchos de ellos han despertado polémica. Recuerdo Sacerdotes y Cosmonautas, recuerdo Jesús vivió y murió en Cachemira. Ya nos hicimos el libro de Jesús vivió y murió en Cachemira, amigos. Yo pienso que es una obra hasta cierto punto de especulación religiosa. Es una especie de trabajo es una especie de ensayo fantasioso de la vida de Jesús. Próximamente en directos en este canal enfocados a Faber-Kaiser vamos a empezar a hacer lectura de algunos de sus libros, ¿ok? De ese libro en alguna ocasión, que despertó más de una airada protesta por parte de algunas personas, y ahora, y haciendo de nuevo incidencia en ese tema de la CIA, Andreas se ha propuesto demostrar que sus palabras en aquel congreso de Barcelona no eran gratuitas, como les decía antes, sino que están documentadas. Wow, o sea, Andreas Faber-Kaiser en su momento tenía pruebas específicas de que al menos 2 investigadores o 2 personas que acudían a los congresos de ufología de los años 80 estaban contratadas con la CIA. ¿Quién habrá sido ese par de personas? ¿Habrán sido famosos? ¿Seguirán vivos en la actualidad? Yo pienso que sería muy interesante que si el hijo de Faber-Kaiser tiene esa información, la dé a conocer. Por honor a la justicia, por honor a la verdad. Dice mi estimado Carlos, ¿cree que si están ya los seres de otro mundo entre nosotros, como por ejemplo los reptilianos, muy comentados? Mi estimado Carlos, en este canal que se llama Los Ceos de Freixedo, tenemos muchos programas, tenemos muchos directos hablando de la posible identidad de los seres que están implementando o que posiblemente ya implementaron la granja humana. Muchos de esos seres han sido confundidos con reptilianos. Muchos de esos seres han sido nombrados con nombres rimbombantes como los arcontes, los anunnakis, pero son un tipo de seres que son más de origen espiritual que material. Te invito a que veas el resto de los contenidos de este canal. Son muchas horas de directo, pero que espero yo sean de tu agrado y valgan la pena para tu acervo. Con documentos, más la redundancia. Él ha escrito 3 libros, de los cuales ya ha aparecido uno, sobre los ovnis, archivo de la CIA. El primero se hace referencia en él a la documentación y memorandos de la CIA en torno a este tema. Estamos hablando, Andreas, de realidades, no estamos hablando de sospechas ni de ficción, sino de hechos absolutamente comprobados, ¿no? De hechos, porque tú dijiste yo he escrito 3 libros, de hecho no he escrito los 3 libros, he conseguido un material documental y son documentos extraídos del archivo de la CIA y de otros archivos de inteligencia americanos
Entonces sí, hablamos con realidades porque hablamos sobre documentos. Andreas, eso suena como un poco de película de espías, documentos extraídos de los archivos de la CIA. Exacto, así suena. O sea, pareciera que en aquel entonces, años 80, en la comunidad del misterio tenían infiltrados. Y Andreas Faber-Kaiser tenía pruebas de quién se trataba. ¿Quién era el más famoso investigador del fenómeno OVNI en los años 80? ¿Por qué digo? La CIA no le iba a pagar a un desconocido. La CIA no iba a fichar a cualquier hijo de vecino que no tuviera repercusión. Vamos a ver. ¿Quién era el mejor investigador de los ovnis en España de los 80s? Vamos a ver si alguna inteligencia artificial encuentra algo. ¿Por qué? Porque fue la época de oro de la investigación OVNI. Vamos a escuchar. En la España de los años 80, la ufología estaba en auge, con varios investigadores destacados. Algunos de los nombres más conocidos y controvertidos fueron: 1. José Luis Jordán Peña, un alicantino afincado en Madrid que, según él, había tenido un encuentro con una nave humita en Aluche. El creador del caso Humo, José Luis Jordán Peña. Yo creo que posiblemente a él se refería Faber-Kaiser. Si estaba en el Congreso, o si a lo mejor había acudido como público al Congreso, a lo mejor se refería a él. Según El País. 2. José Félix Rodríguez Montero, el venusino, considerado un contactado por el Mando Galáctico y uno de los receptores de los mensajes de los Humita, según fotogramas. Y 3. Juan Turú Vallés, fundador de IONI, Investigación de Objetos No Identificados, y uno de los suicidas. Esa palabra no se puede decir, mi estimada inteligencia artificial, aquí en YouTube, porque nos pegan de coscorrones los dueños de YouTube. Bueno, entonces posiblemente se refería a José Luis Jordán Peña, pero ¿quién sería el otro? ¿Juanjo Benítez? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si quedó algún vestigio de esas pruebas que tenía Faber-Kaiser al respecto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través de qué medios? Bueno, no es tan de película de espías, porque hay que tener en cuenta que el año pasado un grupo de ufólogos, ateniéndose a una ley americana, que es la Freedom of Information Act, la ley sobre libertad de información, presentaron una demanda judicial contra la CIA para que en el marco... Uno de esos ufólogos fue Juanjo Benítez, pidiendo la desclasificación. Esto ocurrió en todo el mundo. Incluso aquí hubo gente aquí en México que contribuyó un poco a eso, a que Estados Unidos y muchos otros gobiernos desclasificaran los archivos OVNI. Al final, después muchos estiras y aflojas se desclasificaron, pero llenos de tachones, es decir, el secreto continuó. De esta ley de libertad de información diera a publicidad todos los documentos que poseía sobre el tema OVNI, o sea, todo el archivo OVNI de la CIA, de hecho. Yo aproveché la brecha que se ha abierto en los archivos de la CIA mediante esta demanda judicial y con contactos que ya tenía, no digo permanentemente, pero sí desde hace bastantes años. En Estados Unidos he podido sacar bastante más documentación adicional y es la que publico en estos 3 libros. Amigos de la radio, amigos del podcast, estamos al mismo tiempo que Faber-Kaiser está hablando, el doctor Jiménez del Oso está mostrando a cámara estos documentos, o sea, con una especie de demostración rápida e íntegra de toda esta investigación, de todos los papeles que lograron recuperarse, donde Faber-Kaiser afirmaba que había ciertos integrantes de la comunidad del misterio de la España de los años 80 que eran doble agentes, que estaban siendo pagados por la CIA, por ciertos gobiernos, ¿para qué? Pues para llevar y traer información, para desprestigiar el fenómeno. Esto explica muchas cosas de por qué cuando Faber-Kaiser muere, empezó a haber muchas fisuras dentro de la comunidad del misterio de España. Vamos a hablar de la CIA y vamos a hablar de los ovnis. ¿Desde cuándo, según tu información, la CIA está interesada en reunir información y manipular de alguna manera? De hecho, lo hace con frecuencia el tema de los ovnis. ¿Cuándo empezó a interesarse en ello? Pues la CIA desde sus comienzos, y el tema se remonta a... Wow, estamos viendo algo sumamente inédito y sumamente difícil de volver a ver en la televisión convencional. El doctor Jiménez del Oso hace la pregunta y mientras Faber-Kaiser contesta, él prende un cigarro y se lo fuma.
totalmente en directo, para que millones de televidentes que en aquel entonces veían estos programas, pues se les antoje hacer básicamente lo mismo. Hoy es un tabú prácticamente ver esto. Años anteriores a la creación de la CIA, como tú dijiste antes, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según mis averiguaciones, el primer hecho que hace interesar a los servicios de inteligencia americanos por el tema OVNI se da el 25 de febrero del año 42, 80 días justos después del ataque a Pearl Harbor, en que una flotilla de 15 a 20 objetos voladores entonces no identificados se presentó sobre las costas del Pacífico americano, estadounidense, entre San Diego y San Francisco, en California. Exactamente, amigos. El fenómeno OVNI detonó antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Algo hicimos como civilización que llamó la atención de otro tipo de seres no humanos, no necesariamente extraterrestres, de seres no humanos. Algo cometimos, un botón pulsamos, algo rompimos que precisamente llamamos la atención de otras civilizaciones. Es decir, rompimos la barrera del bosque oscuro. Y muy probablemente, ¿qué fue eso? Las transmisiones de radio de onda corta. Ahí es donde cometimos nuestro principal error. Esas señales de radio salieron de nuestro planeta, muy probablemente llegaron a otros mundos, rompieron utilizando la velocidad de la luz y aunque hay mucha atenuación allá afuera para las ondas, alcanzaron a llegar a oídos de otra civilización y vinieron a observarnos o a lo mejor hasta invadirnos por el desconocimiento de la teoría del bosque oscuro. Aparentemente supervisando, vigilando los movimientos de material bélico que los americanos estaban concentrando en la costa del Pacífico con destino a Asia. Entonces se dispararon en unos 20 minutos de la noche del 25 de febrero unas 1.400 proyectiles contra estos ovnis que volaban a baja altura y a poca velocidad, 200 millas por hora, sin tocar ni uno solo, a pesar de que... El famoso ataque de los ovnis en Estados Unidos, que el ejército de Estados Unidos les disparó y no les hizo absolutamente nada, demostrando por primera vez que estas civilizaciones son superiores a nosotros, que no tenemos ni cómo enfrentarlos, o al menos en ese entonces no teníamos forma de enfrentarlos. Hoy en la actualidad yo creo que ya empezamos a tener armamento que se pudiera equiparar al de ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que estas civilizaciones, muchos de ellos están atascados aquí y no pueden traer tecnología nueva de sus planetas. Por lo tanto, algún día nosotros los vamos a alcanzar y vamos a poder derrotarlos. Un informe de la 37 Brigada Antiaérea de Artillería Antiaérea Americana confirmó entonces la precisión de los disparos que, según sus aparatos de precisión, daban el blanco, pero ningún blanco cayó a tierra ni fue tocado. El general Marshall, en aquella ocasión, en su informe, habló por vez primera de objetos misteriosos. Y ahí comienza el misterio de los objetos volantes no identificados para el Servicio de Inteligencia americano, por cuanto afectaba directamente a la seguridad de la nación americana. Hay dos actitudes ahí, una que es francamente comprensible, que es la de los departamentos de defensa de cualquier país. De hecho, no puede tomarse a la ligera la circunstancia de que aparezcan sobre el cielo de cualquier país una serie de objetos no identificados que además eluden con una total tranquilidad, utilicemos ese término, los servicios defensivos. Exactamente, por eso es totalmente lógico que los ejércitos, los gobiernos, las instituciones de los diferentes países, sobre todo de los países de primer mundo, oculten la evidencia OVNI. Es normal, es lógico, cualquiera de nosotros, teniendo esa responsabilidad de proteger a tu país de sí mismo a veces, haría exactamente eso. Esconder las evidencias. Por eso cuando luego vamos nosotros como una especie de revolucionarios exigiendo incluso a otros países que develen sus secretos del fenómeno OVNI, pues hasta cierto punto estamos cometiendo una especie de ridículo, de actitud ridícula, porque obviamente esos países tienen que proteger esa información sí o sí. Comportan con una impunidad total. Por si acaso, y es obligación de cualquier departamento de defensa, esos objetos deben ser investigados e incluso, aunque esto sea menos justificable, atacados en más de una ocasión. Pero exactamente, o sea, esa es la parte que a ellos les inmiscuye. Está bien, no nos digan lo que saben, porque a veces ni siquiera ellos saben nada, ¿no?
Y eso ha quedado cada vez más manifiesto a partir de nuevas desclasificaciones y de meas culpas que han tenido que dar ciertos gobiernos y ciertos testamentos militares, reconociendo que no tienen ni puñetera idea de qué son los ovnis, de qué son estos seres que tripulan los ovnis. El detalle es de que pues están obligados a investigar o, de ser necesario, a atacar y eliminar esas amenazas. Para eso se pagan tantos impuestos, sobre todo en los países de primer mundo, para que los ejércitos protejan a sus ciudadanos. Dice mi estimado Carlos, ¿por qué dice usted que estos seres están atascados? ¿Se refiere a que sus compañeros los abandonaron aquí? No necesariamente, es de que es tan difícil el viaje entre planetas, aún teniendo atajos, aún teniendo mucha tecnología, que normalmente los seres que llegan de otros planetas al nuestro son expedicionarios, son soldados solitarios, son pequeños testamentos militares, que para que llegue el resto de su civilización, para ellos es muy difícil y requiere de mucho tiempo. Por lo tanto, muchos de ellos vienen en avanzada y para que llegue el resto de la civilización o el resto de su ejército, faltan todavía muchas decenas de años. Por lo tanto, si nosotros seguimos avanzando tecnológicamente, en un momento dado podremos incluso hasta superarlos. ¿Ven por qué a veces muchas de sus naves en la actualidad se ven muy chafas? ¿Se ven muy de baja tecnología? ¿Por qué de repente existen civilizaciones que pareciera tener mejor tecnología que otra? Porque muchos de ellos tienen tanto tiempo aquí que no han podido pertrecharse mejor, no han podido actualizarse tecnológicamente. Un saludo a mi estimado Pablo, dice, excelente video, saludos desde Chile, recordando la mejor entrevista de Faber-Kaiser, dos grandes personajes, el Dr. Jiménez del Oso y Faber-Kaiser. Amigos, este video tiene muchos años colgado en YouTube. Muchos de ustedes de seguro ya lo vieron, pero siempre es bonito recordar porque bueno, en estos directos dedicados a Faber-Kaiser vamos a analizar desde lo más conocido hasta lo menos conocido de este autor. Yo espero que si estos directos tienen éxito en un futuro y si de repente yo tengo éxito en mis gestiones, a lo mejor algún día podremos entrevistar en vivo al hijo de Faber-Kaiser. Es una posibilidad, ¿no? Y no ha limitado su actividad a esa recogida de información y en exclusiva al territorio de los Estados Unidos. La CIA está interviniendo activamente en torno al tema OVNI en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, allí donde tiene acceso, allá donde llegan sus oficinas y sus agentes. ¿Qué razón puede haber? No ya para recoger información, sino para manipular, como de hecho están haciendo y han hecho el tema OVNI. Bueno, la CIA, el primer informe de la CIA como tal, la agencia de inteligencia, data ya del año 47, el mismo año de fundación de la CIA. Es un informe que da a conocer fenómenos luminosos entonces desconocidos sobre Tashkent en el Uzbekistán soviético, y a partir de este momento, en los años de la Guerra Fría hasta el 52, hasta el 55 diríamos, la CIA todavía, bueno, los servicios de inteligencia americanos, no solo la CIA sino también la inteligencia aérea, sospechaban que tal vez el fenómeno procediera o tuviera su origen en una arma experimental soviética, rusa. Fíjense amigos, qué inteligentes fueron estos seres para sembrar la duda prácticamente entre todos los países del mundo. Pongámonos en situación, Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por ahí entre medio estaba Europa y además China. Dos grandes bloques, soviéticos, socialistas comunistas contra capitalistas occidentales. Una guerra sin precedentes, una guerra fría precisamente, pues estos seres le hicieron creer a ambos bloques que eso que ellos observaban en el cielo, que era difícil de captar y de capturar y de derribar, eran armas secretas del otro. Fíjense cómo nos engañaron como humanidad. Los capitalistas, los estadounidenses, los americanos y los europeos creían que los ovnis eran naves secretas y armas secretas de los soviéticos comunistas, de los rojos. ¿Y cómo es posible que ellos tengan esas armas? Hay que acabarlos. Mientras que, al mismo tiempo, el bloque comunista socialista creía que los ovnis eran armas secretas de los yanquis, de los imperialistas. Divide y vencerás. Enfrenta y vencerás. Esto fue algo muy atinado y recuerden que la Guerra Fría duró décadas. Por eso hasta en la actualidad persiste el mito de que, y muchas personas se creen eso, de que los ovnis son armas secretas de los gobiernos. Nada más lejano a la verdad.
Los ovnis no son naves de ningún bloque. Los seres humanos, las potencias mundiales y los ejércitos no tienen tecnología que se parezca a la de ellos. Ellos nos han sembrado esa idea para enemistarnos entre nosotros. Fíjense qué maquiavélico, ¿eh? Dice mi estimado Pablo, los comentarios son muy acertados, muchísimas gracias. Para mí es un programa de tres, Jiménez del Oso, Faber Kaiser y usted. Mi estimado Pablo, muchísimas gracias. Yo hago aquí el mejor esfuerzo. Recuerden que el que más aprende en estos programas soy yo, porque me encanta recordar. Estos son programas muy nostálgicos. A mí me da mucha nostalgia. Hasta cierto punto me da una especie de melancolía ver a Faber Kaiser tan entusiasmado, con tanta vida, y saber cómo terminó su historia es bastante triste, pero también, además de conmovedor, es muy educativo. ¿Para qué? Para que los jóvenes de la actualidad y sobre todo nuestros contemporáneos sepan que hablar del misterio a veces es peligroso, que tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. Entonces, dentro de la agenda de trabajo de los agentes americanos en los países del bloque soviético, entraba el informar inmediatamente sobre cualquier avistamiento de nuevos objetos volantes en la Unión Soviética. Porque creían que eran naves de los rusos, y los rusos creían que eran naves de los yanquis, y los yanquis creían que eran naves de los chinos, y los chinos creían que eran naves de los europeos, y todo el mundo peleado, y estos seres disfrutando, riéndose a carcajadas de todos nosotros los seres humanos. Desde este momento, bueno, esto era lo que entonces se pensaba todavía que podía ser un arma enemiga rusa en este caso. A lo largo, al pasar los años, se dieron cuenta los americanos de que no era un arma experimental rusa, y entonces lo que no aceptan de entrada es que sea una nave de procedencia extraterrestre, el OVNI. Siguen pensando que es un arma secreta de alguna potencia, conocida o desconocida. O sea, eso fue rayar en lo absurdo. Era no querer aceptar lo evidente. Si no era de los rusos, ¿de quién podía ser? ¿De México? ¿De Brasil? ¿De Guatemala? O posiblemente de China, que por ese entonces ya pintaba ser una potencia. ¿De la India, que estaba en bancarrota en ese entonces? Estamos hablando de la época de la Guerra Fría. De los satélites soviéticos, que estaban todos quebrados esos países. Muchos de ellos ni existen en la actualidad. De algún país africano. ¿De quién podía ser? ¿De Francia? Que siempre ha estado a la deriva de Estados Unidos y de Inglaterra. De Inglaterra, que estaba en bancarrota también. O sea, era precisamente tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Que puede existir alguna potencia que no conozcamos. Pero eso es casi más fantástico que la hipótesis. Es más fantástico. Exactamente. Fíjense lo que dice el doctor Jiménez del Oso. Era más inverosímil creer que se trataban de una potencia desconocida a aceptar que era tecnología que venía de afuera. Pero como esa idea exigía muchas explicaciones, preferían evitarla. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo personalmente en esta apreciación. Creo que es mucho más lógica la hipótesis extraterrestre, pero a nivel oficial se baraja con una posible potencia no conocida. Pero, Andreas, por eso luego también yo pienso que se generó el mito de que fueron los sobrevivientes del régimen nacionalsocialista los que tenían esa tecnología, y que yéndose a vivir a la Antártida estaban atacando ambas potencias. Amigos, si los nacionalsocialistas, los nanchis, los naches, los nachos hubieran tenido esas armas, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. No las tenían. Por eso fueron humillados y derrotados tanto por los rusos como por los norteamericanos y los ingleses. Hicieron el ridículo. De un momento, ataque de tos, ataque de tos. Ay, una disculpa, es que hay ahorita mucho polvo aquí en en la cabina de la radio, no sé por qué, tiene varios días que hay un polvillo que me ha estado dando muchos problemas, pero vamos a continuar. Dice mi estimado Carlos, pero se dice que estos seres, según ya estaban desde las culturas antiguas, por estar tan adelantados a su época y aún en estos tiempos. En efecto, se supone, mi estimado Carlos, que no estamos hablando de una sola civilización. Al menos los seres que son nocivos para nosotros, la primera avanzada de ellos tiene 500,000 de años viviendo aquí. La segunda avanzada de ellos tiene 25,000 años. Fíjense todo el tiempo que hemos estado siendo invadidos sin darnos cuenta. Y esta gente no ha podido actualizarse porque el resto de su ejército no llega, no puede llegar.
o no tiene el interés de llegar. Dice mi estimado Carlos, se comenta que esa época se perdió un escuadrón completo de aviones. ¿Qué tan serio es esto? Totalmente fake, mi estimado Carlos. Mucho de los casos antiguos emblemáticos del fenómeno ovni tiene mucha mitología detrás. Hay que verlos con lupa, hay que analizarlos con lupa y siempre con escepticismo, ¿no? Porque hay muchas historias rimbombantes de la época. Dice mi estimado Eduardo, estás metido en el mismo saco a todos esos seres con posibles intenciones muy diferentes. Mi estimado Eduardo, a mí los seres que son buenos no me interesan. Yo tengo la filosofía de Salvador Freixedo. A mí los buenos me dan igual. Que sigan haciendo cosas buenas. A mí me preocupan los malos. Por eso es que precisamente solamente hablamos de ellos, de los buenos, que se interesen los buenos. A mí me interesan los malos porque son los que nos están metiendo en una situación como en la que estamos. Esto, bajo mi punto de vista, creo que justifica plenamente el que la CIA, como cualquier otro organismo, se dedique a la recogida de datos en torno al tema OVNI. En definitiva, es un fenómeno desconocido que potencialmente es peligroso, puesto que no pueden ser controlados de ninguna manera. Exactamente, por eso los gobiernos guardaron durante tanto tiempo esta información, porque es peligrosa, amigos. Es peligrosa, y más en esta época donde la gente era más fanática que en la actualidad, donde se tomaba estos temas tan a pecho y había gente que cometió barbaridades en nombre de las civilizaciones extraterrestres. Y parecen burlarse de las armas convencionales que utiliza la tecnología terrestre en este momento. Pero ¿qué razones puede tener la CIA para manipular el fenómeno, para manipular la opinión pública, para lanzar cortinas de humo, para distraer de alguna manera a la gente en torno al tema? ¿Qué razones se te ocurren aquí para eso? Esta es una muy buena pregunta, ¿eh? Pura razón que se desprende de este documento, además, de seguridad nacional para Estados Unidos. O sea, el OVNI presentaba un doble peligro en cuanto a su visión sobre el cielo americano. Uno era que en Rusia, en los años de la Guerra Fría, como digo, utilizara el fenómeno OVNI como arma psicológica. O sea, hacer ver que los ovnis, aunque no fueran suyos, sí, hacer ver que fueran armas suyas. Exactamente, o sea, fíjense bien luego lo que hicieron los rusos y hasta cierto punto los americanos. Como me imagino, a través de sus espías y a través de mecanismos de investigación se dieron cuenta que eso que ellos veían en el aire, que no podían alcanzar y que no podían derribar, no era de los rusos. Prefirieron muchos países decir, son de nosotros. Cuando ellos se dieron cuenta que no eran del enemigo, decidieron asumir la culpa a ellos. Sí, tenemos naves experimentales que son capaces de ellos. A ver si los rusos se atreven a atacarnos. Y los rusos hicieron lo mismo. Cuando de seguro a través de sus espías, a través de investigaciones, se dieron cuenta que esos objetos no eran de los yanquis, ellos dijeron, esos objetos son de nosotros. Camarada Petrov, camarada Lenin, son de nosotros los objetos. Y asumieron la culpa, cuando en realidad no eran ni de unos ni de otros. Dice mi estimado Pablo, importante lo que dices. Hay demasiado mito y mentira sobre el tema, y Freixedo es una luz en este infierno de mentiras y oscuridad. Exactamente, amigos. Tenemos que tener una mirada muy crítica ante esto. ¿Qué decía Salvador Freixedo? ¡Usen su mente! Tienen que usar su mente. Dios nos dio la mente. No lo decía porque fuera un cliché, porque sonara bonito, porque fuera una frase que a él le gustara repetir. Lo decía porque era verdad. O sea, en este tipo de temas es muy fácil engañarnos y autoengañarnos. Tenemos que analizar las cosas una y otra vez y ser objetivos en cuanto a lo que pensamos. Asustar a la población norteamericana y demostrar su inmenso poderío y superioridad bélica frente a los Estados Unidos. Y esto justificaría tal vez el silencio de avistamientos ovnis en aquellos años en la Unión Soviética. Si la Unión Soviética silenciaba sus propios avistamientos y impulsaba las noticias de avistamientos sobre Estados Unidos, se hacía con un arma psicológica muy fuerte. Exactamente, porque aparentaba que los ovnis de los yanquis no llegaban a su país, pero sus propios ovnis sí llegaban con los yanquis, cuando en realidad ni eran de un lado ni de otro. Eran de una civilización no humana. Y poco a poco los gobiernos de la actualidad, las universidades, las academias, los ejércitos están empezando a reconocerlo. Esas cosas no son humanas
ni son nuestras. Por otra parte, se desprende de estos documentos la vigilancia muy estrecha que se vieron sometidos y se siguen viendo sometidos los grupos de investigación privados de ovnis, porque son grupos, según los documentos de la CIA, en su apreciación, que obtienen un gran número de adeptos, de seguidores muy fieles, que en cualquier momento pueden ser usados por una potencia extranjera o por un grupo terrorista para actuar dentro de los Estados Unidos contra los intereses americanos. Fíjense el miedo que se tenía de lo que era la cultura de la investigación ovni, que se le podía considerar peligrosos a aquellos que creían en estas cosas. Al final resultamos siendo más inocentes y más inofensivos que gatitos recién nacidos. O sea, los investigadores del fenómeno ovni son personas curiosas. Seguimos siendo personas curiosas. Yo no me considero investigador, pero me meto en todo lo que es el gremio de persona curiosa de estas cosas. Somos inofensivos, no le hacemos daño a nadie. Lo que sí es que sí somos peligrosos, porque nunca dejamos de preguntar, porque tenemos muchas dudas, porque las seguimos teniendo, porque nadie nos ha dado una respuesta que sea convincente. Por eso es que en muchos lados se han dedicado nada más a ridiculizarnos. En otros lados se han dedicado a callarnos. ¿Cuántos investigadores, cuántos divulgadores, cuánta gente curiosa de este tipo de temas amanece de repente pues disque suicidado, disque intoxicado, disque broncoaspirado, disque atropellado por accidente? Son temas peligrosos, amigos. Dice mi estimado Carlos, siempre ha existido una competencia entre Estados Unidos y los rusos. Ahora, dice, ahora, por favor, si cree que estos seres son muy malignos, ¿hasta cuándo nos harán daño? Hasta que precisamente terminen su primera etapa del plan, que es la granja humana, lo cual ellos mismos ya le pusieron fecha, año 2030. Para luego comenzar con la última etapa de su plan, que es el plan de exterminio total. Es ahí donde nosotros tendremos que hacer el contrapeso que ni los gobiernos, ni las instituciones, ni los poderosos han hecho. Defendernos de los dioses, aplicar las enseñanzas al respecto que nos dejó Salvador Freixedo. Actitud muy paranoide, diría. Muy paranoide, sí, pero por ejemplo, bueno, extrapolando a nuestros días, esta actitud... Por ejemplo, el caso famoso de Atay aquí en Manises, no van a decir, aunque se haya presentado el tema en el Parlamento, estoy convencido que no va a haber ninguna respuesta, porque lo que no puede admitir el encargado de defensa aérea de un país, en este caso España, y en el caso de la CIA, Estados Unidos, lo que no puede admitir es que exista, como tú dijiste antes, un objeto volante en el espacio aéreo que le concierne, que él es incapaz de controlar, no solo de controlar, sino de contrarrestar en caso de ataque. Fíjense, amigos, cuántos años tendrán que pasar, décadas, para que precisamente una institución, como por ejemplo ocurrió hace unos cuantos años ante congresistas de Estados Unidos, que los militares reconocieran que el fenómeno ovni, que los WAPs, ahora se le llama WAPs, o FANIs en español, en realidad son un peligro para la seguridad nacional. Y fue a raíz de la crisis de los Drownies de finales del año pasado, inicios de este año 2025, que quedó totalmente manifiesto que esto es un problema de seguridad nacional. Que algo esté volando allá arriba sin que nadie pueda alcanzarlo y sin que nadie sepa qué es algo que nos debe de preocupar a todos los seres humanos que necesitemos sentirnos seguros. Por lo tanto, muy probablemente la próxima guerra no es porque nos las va a dictar un supuesto e hipotético Blue Beam, sino porque realmente va a tener que ser entre la humanidad y esas cosas que andan allá arriba que nadie sabe quién son, ni de quién son, ni para qué están aquí. Esa es una guerra que se va a dar sí o sí, y no va a ser por el Blue Beam, va a ser por sentido común. O sea, esto, antes que decir soy incapaz de controlar esto, tiene que decir esto no existe a la población. Y ahí nacen las cortinas de humo. Ya. Bueno, pues eso es una manipulación descarada de todas las personas que andamos a pie por los países, ¿no? Y significa un descrédito de todos los que investigamos estos temas. Pero bueno, sus razones tendrán. Y a ellos pienso que con el tiempo los que quedan en ridículo, una forma evidente, son los departamentos de defensa de cualquier país. Exacto, miren, esta es una profecía que sin querer el doctor Jiménez del Oso compartió en su momento. Y vaya qué tiempo le daría la razón. Al final los ejércitos tuvieron que reconocer que las naves que están ahí arriba, que muchos le ponen la etiqueta de ovnis, no son de ellos. Que ellos no tienen naves experimentales, que nunca las han tenido.
y que no saben quién las ha fabricado y que son una amenaza. En eso estamos, en ese impasse estamos en la actualidad. Luego los ejércitos tendrán que reconocer que van a tener que atacarlas. Y van a tener que declarar la guerra a esa civilización. ¿Cuándo? Cuando los alcancemos tecnológicamente, porque si no, sería prácticamente autodestructivo enfrentarnos a una tecnología que no podemos superar. Estamos a punto de llegar al mismo grado de tecnología de ellos, amigos. No, tampoco sobrevaloremos la tecnología de los enemigos. Quiero recordarles que tengo mi número de WhatsApp, amigos, más 52 311 269 1565. A través de este número muchos de ustedes me han sugerido temas, me han sugerido noticias. Agradezco mucho, creo que ya entendieron para que yo comparto tanto este número. Tengo mucho contenido que ustedes mismos me han solicitado, me han recomendado, libros por leer. Gracias, es el WhatsApp del Monster, más 52 311 269 1565 para todos aquellos que quieren estar en contacto conmigo, aun cuando no estoy en directo. Es al negarse a admitir una evidencia, es como tomar la postura del avestruz, de hundir la cabeza en la arena para no ver la realidad, ¿no? Para no ver el peligro. Yo ahí si permites, te diría que estoy convencido que el día que se demuestre que la procedencia del OVNI es extraterrestre, los servicios de inteligencia dejan de interesarse por el OVNI. O sea, el único interés que tienen... Exactamente, estaremos en vísperas de eso. Se suponía que a inicios de este año se iba a hacer una gran declaración respecto a este tema. Se ha ido postergando. Estamos en plena guerra de los aranceles. Estamos en una situación, por ejemplo, en la actualidad, la guerra de India contra Pakistán, etcétera. Siempre esto se va postergando, pero llegan los momentos de paz, llegan los momentos en los que se tranquiliza el mundo y de nuevo otra vez todo el mundo a hablar del fenómeno OVNI. ¿Estaremos en las vísperas de ese reconocimiento? Quizás sí, amigos. Defensa de su país o de sus intereses. En cuanto a una potencia extranjera o enemiga, claro, pueda interferir en sus intereses. En cuanto se demuestre que es de procedencia extraterrestre y que el problema pasa de problema de seguridad a problema científico, estoy convencido que dejan de... ¿Pero tú crees que ya no hay argumentos más que suficientes para que se tome la decisión de aceptar? No, en los años 80 todavía no había elementos, tendría que pasar muchas cosas, tendrían que pasar muchos casos que demostraran el peligro que estos seres representan y estas cosas representan. En la actualidad, pues estamos en medio de una era de gran mentira respecto a estos temas, y esto debido al auge de las inteligencias artificiales. Pero una vez que se den nuevas oleadas y una vez que precisamente los ejércitos queden cada vez menos en ridículo ante estas cosas, llegará el tiempo de atacar y ahí se va a desbordar todo. Se va a desbordar todo. Llegará una especie de vorágine de eventos que no vamos a poder controlar ni explicar, pero es precisamente cuando se detonará la guerra de nuestra civilización con esa civilización invasora. Darlo como objeto de procedencia extraterrestre. Sí, a nivel de personas de a pie, como dijiste antes, a nivel particular nuestro, evidentemente el problema está ahí, está en la ciencia y hasta en la filosofía y en el contacto humano. Pero para un encargado hemos de ponernos siempre en la mentalidad del militar o del encargado de la inteligencia de un país, y él no puede dejar una puerta abierta a la duda de que hay un ataque contra su país. Exactamente, es que ese es el dilema en el que están metidos los militares desde finales de la Segunda Guerra Mundial, durante toda la Guerra Fría y todo lo que va de la guerra contra el terrorismo en este siglo XXI. O sea, el saber que hay una espada de Damocles allá arriba que en cualquier ratito cae sobre ti. Una civilización que tiene tecnología que tú ni idea tienes cómo es. Aunque hayas pregonado que tienes esa misma tecnología y que has capturado seres, que es pura mentira todo eso. El saber que tienes un enemigo en ciernes ahí escondido debe de ser angustiante para cualquier militar, para cualquier coronel. Por lo tanto, en cualquier momento se tendrá que reconocer que son una amenaza y que hay que atacarlos. Entonces, cuando llegue ese momento, no volvamos a salir nosotros con la tontería de Blue Beam, porque no se necesita el Blue Beam. La guerra es inminente. Comentaba al principio de este programa que la CIA ha extendido sus tentáculos, por decirlo así, a todos o la mayoría de los países. Y comentaba pues su intervención decidida en algunos acontecimientos que habían sucedido pues, en Irán, en Guatemala, hace ya bastantes años, por no citar otros acontecimientos más recientes. ¿Sabes, hay en tus documentos o en tu investigación evidencia de que la CIA, en torno al tema OVNI, esté actuando aquí en España también?
Aquí es precisamente derivado a esa afirmación que hizo Faber-Kaiser, donde muchos pensaron que posiblemente esos doble agente, uno de ellos era Juanjo Benítez y el otro pues era el creador del caso Humo, de la conspiración del caso Humo, José Luis Jordán Peña. En España está actuando, está actuando, desde luego está recogiendo información. No sé si ha dado directrices de cómo actuar el Servicio de Inteligencia Español o la Fuerza Aérea Española. Es posible. Lo que te puedo decir es que hay americanos en los centros de control españoles. Como los hay en otros países, por ejemplo, hace pocos años, en el 76 creo que hubo uno. Eso quién sabe si sigue ocurriendo en la actualidad. Yo lo dudo mucho, amigos. Estados Unidos ya no es la potencia que era antes. Los países ya no respetan a los Estados Unidos como antes. Yo creo que eso ya dejó de pasar. Pero a lo mejor en la época donde se desarrolló esta entrevista, pues era vigente. Sí pasaba todavía. Un avistamiento muy importante en Bahrein, que es un estado minúsculo perdido en el Golfo Arábigo, de un ovni. Nosotros solicitamos información al aeropuerto, al propio príncipe heredero de Bahrein, sobre este avistamiento, y nos contesta un americano diciendo que es una información reservada. Si esto sucede en un minúsculo estado como es Bahrein, imagínate lo que sucede en un país más integrado en Europa o en Estados Unidos, en América. Hay intervenciones claras en que, se desprende de los documentos, de que en cuanto hay avistamientos ovni, los encargados de la seguridad o de la defensa aérea del país en que sucede el avistamiento conectan automáticamente con la embajada americana. Exactamente, eso fue una constante durante todos los años 70, 80, 90 y que al parecer dejó de ocurrir a partir del 2000. Todo país que tenía un problema con los ovnis, luego le hablaba a los gringos, luego a los yanquis, a los norteamericanos, sácame del problema. Ya luego como que muchos se dieron cuenta que era mejor ocultar eso y obtener ganancias hacia adentro, de accidentes, supuestos accidentes ovni, de contactos, etcétera, en vez de entregárselo a otra potencia o a otro país. Pero por lo pronto sí fue una moda, fue una pésima estrategia, la verdad, que fueron muy tontos los militares, pues como siempre lo han sido, porque los militares son prácticamente cavernícolas con pistola. Entonces fueron muy tontos en entregarle esos grandes secretos a la potencia en turno. O sea, hay que ser imbécil para hacer eso, ¿no? Dice mi estimado Carlos, se van a tener que unir todos los países, algo así como en la película del Día de la Independencia, definitivamente. Esa va a ser la guerra que nos va a unificar como humanidad. No hay muchas cosas malas en ese aspecto. Algún día hablaremos de esa hipotética guerra que es inminente. Para saber qué implicaciones tiene y cómo de una u otra forma nosotros nos vamos a tener que ver inmiscuidos. Y vía Departamento de Estado llegan a los archivos de la CIA estas informaciones. Tú cuando decías, eso que comentábamos antes en el Congreso de Ufología de Barcelona del año 77, cuando señalabas que en esa misma sala había 2 o 3 personas... A ver, nombres, Faber-Kaiser, nombres, ¿quiénes eran? Obviamente no los va a decir, amigos. Pendenciano, que estaban vinculadas a la CIA y que recibían información, o que les dábamos información inocentemente los que investigamos estos temas, ¿realmente estabas haciéndote eco de una sospecha o sabías o tenías evidencia de que esas personas que tú señalabas, que no señalaste, no identificaste? Nombres, Faber-Kaiser, nombres. Pertenecían o estaban vinculadas a la CIA. Bueno, 2 de ellas tengo pruebas concretas. La tercera dije ya entonces que 2 o 3 personas, porque la tercera persona estaba por confirmar y sigue estando por confirmar. Wow, o sea, no son 2 nada más. Pudieron haber sido 3. Wow, impresionante, amigos. Sería también un poquito el factor que orilló al autor intelectual de la muerte de Faber-Kaiser a apresurar los acontecimientos. Entonces se te criticó que, bueno, si eso lo sabías, ¿por qué no identificabas a esas personas? ¿Por qué Exactamente, no? Bueno, porque pues Faber-Kaiser era valiente, pero también no era un irresponsable. O sea, fíjense, y aún así, muy probablemente por decir tantas cosas, le costó la vida. Ahora imagínense si lo hubiera dicho ahí, y aquí hay 2 o 3 personas que están siendo pagadas por la CIA para intoxicar el fenómeno ovni, y son tú y tú. Y caso me imagínense ahí enfrente de todos, ¿no? Con cámaras de televisión ahí filmando y todo eso. No. Era valiente, pero no irresponsable, no era tonto. Decías quiénes eran para así dejar de darles esa información. ¿Por qué no lo hiciste? Por seguridad de ellas y del tema en sí. Yo creo que ya es suficiente. Claro, y de él mismo, ¿no? Ahora ya la distancia, que han pasado tantos años de la muerte de Faber-Kaiser, ¿su hijo tendrá esa información? ¿La irá a sacar?
Esa sería una muy interesante pregunta para hacerle en lo que espero sea una futura entrevista con el hijo de Andrés Faber-Kaiser. O sea, sería maravilloso poder precisamente preguntarle eso. O sea, ¿existen esos documentos? ¿Cómo podríamos divulgar eso en la actualidad? ¿Habría que esperar a que esas personas pasen a mejor vida? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya dije demasiado diciendo que había estas personas ahí. Creo que era necesario decirlo, era un toque de aviso, simplemente de que no todo queda entre amigos o entre investigadores privados, sino que estamos alimentando otros archivos que luego manipulan estos datos. Lo que no se puede dar son los nombres, no ya por seguridad de ellos mismos, sino de todo lo que estamos, del tema, no de los que estamos en el tema, sino del tema, porque si poco acceso tenemos ahora, o poco se nos abren las fuentes oficiales, mucho menos se nos abrirían si vamos dando nombres. Sí, se entiende eso. El detalle es que cuando uno, amigos, se va a arrojar al precipicio, o sea, uno se arroja con todo. No te arrojas con un paracaídas para minorar el impacto, te arrojas con todo. Entonces es lo que a lo mejor en su momento se le criticó a Faber-Kaiser. Está bien, tú dices tener los nombres, dilos. O deja sentado quién. O sea, yo sé que a veces, pues visto a la distancia, muchos dirán, ay sí, Monster, tú serás muy valiente como para dar información. Para hacer una acusación, amigos, uno tiene que ser valiente para sostenerlo. Aquí en México tenemos un dicho que a lo mejor es muy violento y muy vulgar, pero que describe esta situación. Uno debe de estar dispuesto a defender con los puños lo que uno dice con la boca. O sea, si tú te metes en una situación a través de tus dichos, tienes que saber que en un momento dado vas a tener que usar los puños. ¿Por qué? Porque la gente que está recibiendo esa información y que está en contra de ella, muy probablemente use los puños para defenderla. Es de gente que está implicada. Por ejemplo, se me ocurren muchas preguntas, lo que sucede es que el tiempo, como siempre, es limitado. Por ejemplo, si los hombres de negro, los célebres hombres de negro, en el supuesto de que realmente existan, y datos hay para pensar que sí, que existen testimonios hay bastante fiables, ¿podrían tener alguna vinculación también con la CIA o es algo que no sabes? No lo sé. De hecho, creo poco en los hombres de negro. Un saludo a mi estimado Gerardo Cumplido, que se acaba de suscribir completamente en vivo a este canal. Fíjense, Andrés Faber-Kaiser reconociendo en televisión que él cree poco en el asunto de los hombres de negro. Era un tema que le apasionaba a Salvador Freixedo porque él incluso llegó a tener contacto con estos tipos trajeados, serios, que siempre estaban tras cualquier evento ovni, que luego se convertirían en fruto de películas, de series de televisión, de cómics, etc. Pero en su momento, Andrés Faber-Kaiser decía, pues yo no creo mucho en eso. A lo mejor ha sido una exageración. Nombrarlos como tal, hombres de negro. Simplemente a lo mejor se trata de investigadores que hacen control de daño de todo este tipo de temas, ¿no? Conozco los datos que dices, pero yo no me atrevería a afirmar al 100% que no sean invenciones de los investigadores que dicen haber sido visitados. Exactamente, a lo mejor, amigos, el asunto de los hombres de negro y todas estas historias derivadas del fenómeno ovni son producto de la misma intoxicación, de hacer creer a la humanidad que todo esto está en control de las potencias. Que los hombres de negro trabajan para la CIA, para Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene naves que son capaces de volar y de precisamente no ser alcanzadas por ninguna nave convencional. Y los rusos haciendo lo mismo, cuando ni las naves ni los hombres de negro eran gente de ellos, eran objetos de ellos, porque ni ellos sabían de qué se trataba. Para darse un mayor aire de misterio ellos mismos. Desde luego son tantos los casos que cabría pensar que hay algo. En cuanto hay tantos casos sobre un tema, algo hay de verdad. Que sean la CIA o otra organización, no lo sé. Esto es un poco como el tema humo, que desde luego hay una gran organización manipulándolo. Esto es excelente, que Faber-Kaiser reconozca que el tema humo en ese entonces todavía se creía que era un tema real. Sería hasta los años 90 cuando el autor intelectual del fenómeno humo reconocería que todo fue un experimento social, que fue una tomadura de pelo que se le salió de las manos. Pero en ese entonces ya Faber-Kaiser decía, esto es como el caso humo, que muchos creen que es real, pero que en realidad hay muchas personas que están detrás. Pero que sea extraterrestre humo, no lo creo. Pero que sea extraterrestre el fenómeno humo, no lo creo. Vaya. Fíjense, no esperaba encontrar esto en esta gran entrevista. CIA en concreto, los hombres de negro,
podría ser, pero me parecen que tienen otros métodos, decía, y que no se visten de negro para sus acciones. Esa recogida de datos, esa manipulación, Andreas, podría llevar hasta el caso de que todos los que investigan este tema, o los que estamos relacionados con él, los que investigamos más o menos modestamente, tuviéramos controlado, por ejemplo, la correspondencia o el teléfono, o estuviéramos sometidos a algún tipo de vigilancia. Oye, esta pregunta, conociendo lo que le pasaría después a Faber-Kaiser, tiene mucho significado. O sea, los investigadores de entonces y de la actualidad estarán siendo vigilados. Pues miren, en la época actual es muy probable y es bastante fácil. Porque como todos estos investigadores utilizan el Internet es altamente fruto de espionaje. Tiene muchas posibilidades de ser espiado uno a través de Internet. En aquel entonces, pues tenía que ser un espionaje un poquito más sofisticado por los medios que se utilizaban, ¿no? Para saber qué datos manejamos, ¿tú crees que hasta esos extremos puede llegar o está llegando la CIA? Bueno, yo te puedo decir que la obtención de estos documentos ha sido frenada. O sea, vía correo, yo he ido recibiendo esta información de la CIA y este correo de Estados Unidos me ha tardado hasta 6 y 7 meses. Hubo reclamaciones a correos en Barcelona. Claro, es obvio, ¿no? Es obvio porque cuando tú quieres mantener bajo tu control una mentira que es imposible de parar, pues cometes todos los delitos, haces todas las triquiñuelas para que dicha mentira se mantenga. Y al final, miren, la maldita mentira se derrumbó. Porque fueron tantos los casos, porque fueron tantos los eventos que ocurrieron, que era imposible mantener la mentira de que Estados Unidos tenía tecnología ovni, que sabía que eran los ovnis. Era inevitable y al final tendrán que reconocer que tenemos que hacerle la guerra a esa civilización. A nivel de dirección de correos, y no me supieron decir dónde estaba el freno. Entonces, claro, de 6 meses no tarda un envío de Estados Unidos aquí, cuando tarda una semana como máximo, vía aérea. Y vamos, esto es un freno evidente de alguien que sabía qué había en los documentos en estos paquetes o se interesaba por saber qué había dentro. A nivel de teléfonos, una vigilancia constante no la hay. Yo creo que es más a nivel de con quién tratamos la vigilancia. O sea, vigilar nuestras amistades, vigilar nuestro círculo de acción laboral. Esto sí. Exacto. Bueno, lo que parece evidente es que en ningún caso esa observación o esa intervención de la CIA es peligrosa para los que investigan estos temas, ¿no? No. Puede ser irritante. Fíjense, amigos, de nueva cuenta, a la luz de lo que luego le pasaría a Faber-Kaiser, pues tendría que llegar un tema que sí inmiscuyera, que sí le importara a los gobiernos, que sí tocara fibras sensibles y peligrosas. Ese tema posiblemente haya sido la investigación del caso del aceite de colza. En todo caso, pero no peligrosa. Bien, lo que es evidente es, aparte del interés de estos libros de Andreas Faber-Kaiser, porque en ellos no se está haciendo referencia a unos datos imprecisos, sino que se está dando un testimonio fiel de todos esos datos, de esos documentos que demuestran la intervención de la CIA en torno al tema OVNI. Sí resulta evidente, como les estaba diciendo, que el fenómeno OVNI no es un fenómeno sin importancia, que desde un punto de vista social es tremendamente importante. Y sigue siendo importante. Alguna vez dijo Salvador Freixedo que el fenómeno OVNI es lo más importante, el misterio más importante, el asunto, el problema más importante que tiene la humanidad. El día que la humanidad entienda eso y resuelva ese problema, no tendrá límites. Habremos conquistado nuestro estatus de civilización avanzada. Pero mientras sigamos evitando el tema, haciendo como que no existe, haciéndole al pendejo de que no, que tenemos esa tecnología, inventándonos fábulas, nunca vamos a poder llegar a ese estatus, a ese estadio. Pues amigos, espero que les haya gustado la revisión, este recuerdo impresionante de lo que para mí es la mejor entrevista a Andreas Faber-Kaiser. Vamos a ver cómo terminó la encuesta. El día de hoy estuvo muy tranquila la participación, pero siempre es bienvenida y sobre todo, amigos, su compañía en estos espacios de Comando Salvador Freixedo Nocturno. Muchísimas gracias. Voy a cerrar la encuesta completamente en vivo para ver el resultado. La pregunta era muy sencilla. Voy a finalizar la encuesta en cuanto empiece a aparecer el resultado. Igual también lo ponemos aquí en pantalla. La pregunta era: ¿Andreas Faber-Kaiser fue víctima del sistema? Y aquí están los resultados
en pantalla. Un sí contestó con un 57%. Creo que la mayoría de nosotros está hasta cierto punto convencida de que algo le hicieron a Faber-Kaiser, de que tocó un tema sensible y alguien lo quiso callar y lo calló. Un no votó con 42%, la encuesta completada con 14 votos, votos modestos, pero que obviamente siempre se van a agradecer. A veces, amigos, hay que saber cuándo ser valiente y cuándo no, pero siempre valdrá la pena ser valiente, aunque nos cueste la vida. Dice mi estimado Benedicto, la realidad supera la ficción. Esto lo aludían en una de las ficciones más famosas, en los Expedientes Secretos X. Hablaban de conspiraciones y que esas mismas conspiraciones eran en sí conspiraciones. Exactamente, hoy en la actualidad, pareciera que ya la realidad alcanzó a la ficción y la está superando. Están ocurriendo cosas que ni al más loco guionista del mundo se le hubieran ocurrido. Un saludo a mi estimado tocayo, ya nos estamos despidiendo del directo, muchísimas gracias. Dice Benedicto, crearon mentiras y la rodearon de más mentiras. Pero como todo pasa, amigos, las mentiras tienen patas cortas y la mentira, la verdad, siempre termina saliendo. Siempre termina saliendo. ¿Estamos viviendo esa época? No lo sé. Pareciera que sí, por eso hay que estar ojo a visor y por eso hay que seguir tras estos temas. Espero que les haya gustado esta emisión de Comando Salvador Freixedo Nocturno hablando del gran Andreas Faber-Kaiser. Recuerden, 2 directos de Freixedo, 1 de Faber-Kaiser. 2 directos de Freixedo, 1 de Jacobo Greenberg y se repite el ciclo. Los espero en la próxima emisión. Recuerden, este sábado en Comando Salvador Freixedo convencional, que es sábado al mediodía de Latinoamérica, noche de España, y el próximo martes los espero aquí en Comando Salvador Freixedo Nocturno. Gracias a todos aquellos que estuvieron en Radio Caballo de Troya, muchísimas gracias, y los dejo precisamente con el tema de despedida que se llama Defendámonos de los Dioses, un tema musical que está disponible en mi perfil de Spotify. El enlace está en la descripción. Hasta la próxima.